El tema de física que vamos a observar hoy, bueno, tiene que ver obviamente con el movimiento, es decir, vamos a seguir con la segunda parte de la dinámica. De la dinámica van a ser como 4 o 5 partes. Entonces, vamos a ver, la física estudia la materia, ¿sí? Esto hay que hacer siempre hincapié, porque eso es lo que estamos estudiando precisamente. El conocimiento de la materia son los fenómenos de la materia, los que vamos a estudiar, ¿sí? En este caso estamos viendo el fenómeno de movimiento. Movimiento que lo estudiamos con la mecánica. ¿Sí? Recuerden que la mecánica tiene dos partes. La cinemática, que ya estudiamos con las ecuaciones de la cinemática, y la dinámica, que es lo que estamos estudiando. ¿Ok? Y entonces vamos con la segunda parte. Bueno, anteriormente, lo que trabajamos con la dinámica fue precisamente con las leyes de Newton. ¿Sí? Establecimos cuáles eran las leyes de Newton. Recordemos que la dinámica tiene que ver con las causas del movimiento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que son bueno, ya vimos las leyes de Newton. Entonces, vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? Muy simple de cada una de ellas. ¿Ok? Para eso, vamos a hacer un diagrama en donde tenemos un cuerpo, una masa, ¿sí? Una masa que se mueve. Recuerden que cuando una masa se mueve, ¿sí? Se mueve del punto A al punto B porque cambia de posición, ¿ok? Del punto A al punto B. Y entonces esa masa se mueve. Decimos que sufre una aceleración. Ahí tenemos a la cinemática. Pero para que un objeto se mueva necesita un empuje, es decir, debemos aplicar una fuerza o lo que en física se llama fuerza, que algunos dicen que está mal empleado ese término, ¿sí? Tenemos que revisar algunos trabajos al respecto, por qué, tanto de historia de la física como de filosofía de la física, en donde este término, bueno, tiene ciertas dificultades. Pero, ¿qué nos dicen las leyes de Newton de esto? Lo que nos va a decir, primero, es que cualquier cuerpo, cualquier objeto, ¿sí? Siempre se va a mover con la misma velocidad. Es decir, tiene una velocidad. Y esta velocidad siempre es la misma. A menos, ¿sí? Que una fuerza, lo acelere. ¿Qué quiere decir que lo acelere? Pues significa que cambie su velocidad. A eso se le llama aceleración, cambio. Eso es lo que nos dice la primera ley de Newton. Y esto se refiere a la inercia. Recordemos que esto es la inercia. Es muy importante. A veces se le llama ley de la inercia o la ley inercial. Entonces, ¿qué nos dice? Que un objeto permanece con la misma velocidad o su estado de movimiento es constante a menos que una fuerza, un empuje, algo que entre en contacto con el cuerpo, lo acelere. ¿Qué significa que lo acelere? Que cambie el estado de movimiento. ¿Sí? La segunda, ¿sí? Segunda ley de Newton, o lo segundo que establece Newton, es precisamente que esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del objeto. Entonces nos dice que la fuerza es directamente proporcional
e inversamente proporcional a la masa. De aquí podemos deducir una primera ecuación que es muy importante, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es nuestra primera ecuación, ¿ok? Y es la ley de la fuerza. Y por último, tenemos lo tercero que dice Newton, y lo que nos está diciendo Newton es que cuando aplicamos una fuerza, existe una fuerza igual, pero de sentido contrario. De aquí deducimos que la suma de todas las fuerzas aplicadas a un objeto, ¿sí? La suma de todas las fuerzas aplicadas a un objeto, esa suma puede tomar dos valores. Ay, ¿qué le pasó? Ahí está. Otra vez. Eso. Que la suma de todas las fuerzas aplicadas, ¿sí?, a un objeto puede tomar dos resultados. Que sea igual a 0 o que sea diferente de 0. ¿Sí? Diferente de 0. ¿Ok? Esto es diferente de 0. A la primera decimos que el sistema está en equilibrio. Hay un equilibrio de fuerzas, ¿sí? A este equilibrio de fuerzas se le conoce en la física como la estática. Si ustedes van a estudiar ingeniería o arquitectura, van a llevar una cosa que se llama estática, que es el equilibrio de fuerzas. Y al segundo caso se le conoce como movimiento. En este caso, movimiento de traslación. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, existen dos tipos de equilibrio. El equilibrio traslacional y el equilibrio rotacional. Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de equilibrio. Se le llama condiciones de equilibrio. Entonces, una condición es un equilibrio traslacional y el otro es un equilibrio rotacional. Y como su nombre lo dice, traslacional es que se mueve de un punto a otro punto. Es decir, así es el movimiento. Y esto tiene que ver con las fuerzas. ¿Ok? El otro movimiento tiene que ver con el equilibrio rotacional. Voy a tratar de así ser muy bueno en dibujarlo para que lo puedan ver. ¿Sí? Ay, no me da. ¿Cómo le hacemos? A ver, déjenme ver si puedo dibujarlo, más o menos. Creo que no. A ver si puedo dibujar algo así. Bueno, más o menos. No, es que no me lo da. No, no se puede. No lo puedo dibujar. Bueno, el chiste es que aquí hay un eje. Vamos a tener que hacerle así, miren. Aquí y aquí sale algo. Ajá. Como una especie de manivela. Así. Voy a hacer así. A ver si puedo. Vamos a dibujar una cosa así. Perfecto. Y luego de aquí sale así. Que más o menos se entiende. ¿Ok? Más o menos. Ahí está. Ahí lo tenemos más o menos. ¿Ok? Bueno, el chiste que esto es una manivela. Ya lo tenemos. Ahí está. Perfecto. Sí quedó. Sí se pudo. Muy bien. Entonces aquí tenemos esta manivelita. Sí, perfecto. Se pudo.
¿Ok? Bueno, lo que estamos haciendo es girar, ¿sí? Hacemos girar esto, ¿sí? Y entonces todo esto va a girar. Ajá. A esto se le llama torca. Esto es una torca. Normalmente una torca se representa con la letra griega tau. Tau. Ay, se supone que esa es la tau. Esa es la letra griega tau. ¿Sí? Bueno, la dio feita. Pero esa es tau. ¿Ok? Se le llama torcas. Entonces, esto significa que estamos girando así la manivela y al girar la manivela va a rotar. ¿Sí? Es cuando ustedes abren una puerta, precisamente lo que hacen es mover la manivela, ¿sí? O la perilla, y entonces están girando. ¿Sí? Cuando la puerta se abre, gira sobre un eje, ¿sí? Que son esas bisagras sobre las que gira. Eso es una torca y a eso se le llama equilibrio rotacional. Entonces ya tenemos una llanta que se mueve por medio de una fuerza rotacional, equilibrio rotacional. ¿Ok? Y entonces vamos a tener ahí dos tipos diferentes de equilibrios. Bien, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta dinámica? Es decir, ¿cuáles son algunas propiedades de la fuerza? No propiedades, sino algunos elementos importantes o consecuencias. Consecuencias de una fuerza. Bueno, vamos a desarrollar aquí algunas de ellas. ¿Ok? Bien. Vamos a tener lo que es el impulso. ¿Sí? Es el primero, el impulso. ¿Qué es el impulso? Bueno, pues es una fuerza, ¿sí? Aplicada durante un tiempo. Eso es el impulso. ¿Sí? Luego vamos a tener el momentum. Aquí voy a ponerlo. Momentum. ¿Qué es el momentum? ¿Sí? Se designa con P. Momentum es una masa o un cuerpo que se mueve. Si nosotros igualamos estas dos, o sea, el impulso lo igualamos con el momentum, tenemos lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener que la fuerza aplicada en el tiempo es igual a la masa que se mueve, ¿sí? Si ustedes observan esto que está aquí, precisamente esta ecuación que nosotros obtenemos, esta muy en particular, hace referencia a la segunda ley de Newton. Entonces aquí tenemos la segunda ley de Newton. ¿Sí? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Bueno, dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? ¿Por qué? Si ustedes observan, la fuerza es masa por velocidad entre tiempo. Y eso es la segunda ley de Newton. En su examen viene así, así viene. ¿A qué ley de Newton corresponde la relación del impulso con el momento? Esa relación es esto, ¿sí? Y nos da exactamente las mismas dimensiones. Por lo tanto, ¿sí? Estamos hablando de la segunda ley de Newton. Es una pregunta que muchas veces se las hacen así, así es que tengan mucho cuidado con esto, ¿ok? Bien. Otra propiedad que vamos a encontrar aquí es la ley de Hooke. Ya la trabajaremos un poquito, pero lo que nos dice la ley de Hooke es que la fuerza es igual a menos una constante K, ¿sí? Por el estiramiento de un resorte. Bueno, ¿eso qué significa? Que si tenemos un resorte, ¿sí? Colocado así en una, pues aquí, así un resorte, entonces vamos a ver,
gira aquí el resorte, entonces tenemos un resorte que se estira, ¿sí? Entonces a ese resorte le colgamos una masa, ¿sí? Si a este resorte le colgamos una masa, entonces va a sufrir un estiramiento, perdón, una masa, entonces va a sufrir una elongación, un estiramiento. Esa elongación es esto, es esa distancia, y esa distancia es X. Esta distancia. Eso es la ley de Hooke, que es una consecuencia y una aplicación de la segunda ley de Newton también. Entonces, la ley de Hooke tiene que ver con la segunda ley de Newton, ¿sí? Se aplica muchísimo esto para el movimiento armónico simple, se aplica para la propiedad de los resortes, también para fabricar balanzas, como las que usan en los supermercados, que ustedes cuelgan ahí la fruta y entonces se estira, es por un resorte que está ahí, y dependiendo de la masa que coloquemos, bueno, es el estiramiento del resorte y eso hace mover la flecha, ¿sí? Y nos indica los kilogramos. Entonces hay una relación entre el estiramiento y la cantidad de masa, ¿ok? Bien. Otra consecuencia de esto tiene que ver precisamente con que este objeto está cayendo. A esa caída del objeto se le llama peso, ¿sí? El peso es una fuerza. No van a confundir esta P, ¿sí? Con pero vamos a ponerlo con W. Ahí está, peso. Peso es la masa por la aceleración de caída. La aceleración es G, la gravedad. G va a tener un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, porque es una aceleración, ¿sí? Esa es una constante. Esta constante no se la tienen que saber de memoria. En el examen afortunadamente les van a decir, considere que la masa es de tanto y que G es 10. Entonces, eso es el peso. Entonces, fíjense, el peso no es lo mismo que la masa. Entonces, tenemos ahí dos sinónimos, lo que es masa y peso. Y debemos distinguir entre lo que es masa y peso. Masa y peso. Los usan como sinónimos, pero son dos cosas diferentes. La masa es la cantidad de materia. Cantidad de materia, eso es la masa, ¿ok? Y el peso es la fuerza con la que es atraído un cuerpo al centro de la Tierra. ¿Ok? Ese es el peso. ¿Ok? La fuerza con la que es atraído un cuerpo. ¿Sí? Uno está dado en kilogramos, y el otro está dado en newtons. ¿Sí? Entonces, cuando les dicen cuánto pesas, en realidad lo que les están preguntando es cuál es tu masa, cuál es la masa que tienes, cuánta materia tiene tu cuerpo. Porque si habláramos de peso, entonces el peso depende de la aceleración de la gravedad, depende de la fuerza de gravitación. Ya veremos qué es eso, ¿sí? Lo cual quiere decir que la masa es la misma en cualquier parte del universo, ¿sí? Es una cantidad invariable, ¿ok? Este es invariable, que jamás cambia, nunca va a cambiar, ¿sí? Ustedes van a tener siempre la misma masa aquí en la Tierra o en Júpiter. Bueno, a menos que hagan ejercicio y se pongan a dieta o engorden mucho, entonces sí va a cambiar su masa. Pero esa masa va a ser la misma en cualquier parte del universo. Y el peso no, el peso es una cantidad variable, ¿sí? Es una cantidad variable que depende de la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, el peso en la Tierra es diferente al peso en la Luna. En la Luna es una sexta parte. Si ustedes dividen esto entre 6, esa es la aceleración de la gravedad, una sexta parte. Y entonces su peso será la masa que tienen por esa aceleración. Si se van a otra parte del universo,
pues va a haber una aceleración diferente. La masa es la misma, siempre, en cualquier parte del universo, la que ustedes tienen o la que tiene un cuerpo, ¿ok? Mientras no le quitemos o le agreguemos masa, siempre va a ser la misma. Pero ese mismo cuerpo va a tener diferentes pesos, ¿sí? Esto también es pregunta de examen, ¿sí? Esto también se los van a preguntar para que puedan tener esa diferencia. Ahora, ¿cómo se hace esa diferencia? Creo que ya lo habíamos hecho en algún momento, pero aquí ya es importante establecer cómo es o se presenta esa diferencia. Fíjense, cuando tengo una balanza, ¿sí? Una pequeña balanza, ahí está nuestra balanza. Vamos a poner una balanza, ok. Vamos a ponerle sus platitos a la balanza. Ahí están los platitos, lo ponemos. Los platitos a la balanza. Le colocamos masas a esa balanza. Pues ponemos aquí una masa 1. ¿Sí? Vamos a poner una masa 1. Una masa 1. Y acá le colocamos una masa 2. Está una masa 2. ¿Sí? Esas masas están cayendo. ¿Ok? Esta masa cae y esta masa también cae. ¿Ok? Y entonces decimos que aquí está el peso de la masa 1 y acá está el peso de la masa 2. ¿Sí? Esto también es pregunta de examen. Como los pesos son iguales, el peso 1 es igual al peso 2, eso quiere decir que la masa 1 por la gravedad es igual a la masa 2 por la gravedad. Esa es la pregunta de examen. Como la gravedad es la misma, entonces decimos que las masas son iguales. Eso es lo que hace que hablemos de masa y peso de manera indistinta, sinónimos, porque como los pesos están cayendo, las mismas masas caen por efecto de la gravedad, entonces esas masas son iguales, porque van a tener el mismo peso. Si una tiene un mayor peso, entonces va a caer con mayor peso, o sea, con mayor fuerza, cae con una fuerza mayor, ¿ok? ¿Sí? Pero aquí deben tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Galileo hizo un pequeño experimento, ¿sí? Aquí lo vamos a poner, ese pequeño experimento, donde puso un plano inclinado, ¿sí? Colocó un plano inclinado, ajá. Nunca se subió a la torre de Pisa, puso un plano inclinado. En ese plano inclinado dejó caer masas, aquí, así, y entonces esas masas estaban cayendo, ¿sí? Al caerse, pues obviamente se desplazaban por el plano. Y entonces había aquí una altura y aquí había una distancia que recorría. A la conclusión que llegó Galileo es que los pesos caen independientemente de su masa. Es decir, que todos los cuerpos caen al mismo tiempo independientemente de sus masas. Entonces, los cuerpos caen al mismo tiempo independientemente de sus masas. ¿Sí? Esto es algo importante que hizo Galileo independientemente de sus masas. Esto es algo que hizo Galileo, ajá, contrario a lo que dijo Aristóteles. Aristóteles dijo, utilizando la lógica, aquí Galileo lo que utilizó fue el experimento, ¿sí? Utilizó el método experimental, mientras que Aristóteles utilizó la razón, ¿sí? La lógica, ¿sí? Y dijo que las masas mayores caen primero a las masas menores. Y lo que dice Galileo es que las masas caen igual. Lo que significa es que si yo dejo caer un martillo y una pluma, en ausencia de aire, caen igual.
Bueno, experimento que se hace en una cámara al vacío, pero ese fue un experimento que hicieron los astronautas que fueron a la Luna en 1969, en el Apolo 11, me parece. El comandante Armstrong y compañía hicieron un experimento donde dejaron caer precisamente una pluma, ¿sí? Una pluma de ave y un martillo, y los dos cayeron al mismo tiempo. ¿Sí? Pueden ver ese video en YouTube, ¿sí? Creo que lo tengo en la lista de reproducción de física, ahí lo pueden ver o pueden buscar, ¿sí? El experimento de la masa y el martillo en la Luna, y los dejaron caer, y está en la grabación, así en vivo, en 1969, ¿sí? Donde caen el martillo y la pluma al mismo tiempo, ¿sí? Eso fue en la Luna, porque en la Tierra no se puede, tenemos la fricción del aire y entonces no nos va a permitir observar. Bueno, estas son algunas consecuencias que tienen que ver con la segunda ley de Newton y obviamente con la tercera, ¿ok? Entonces, todo esto es consecuencias de la segunda ley de Newton. Todo lo que estamos viendo ahorita. El equilibrio también tiene que ver con la segunda ley de Newton, obviamente, porque estamos aplicando fuerzas, ¿sí? Las torcas también tienen que ver con eso. Y interviene la cinemática porque hablamos del movimiento en línea recta o el movimiento circular, ¿sí? Depende cómo se estén moviendo los objetos. Entonces, ahora sí ya tienen una dinámica mayor del movimiento de los objetos, ya conocen más cómo es que se mueven los objetos y qué es lo que pasa con muchos fenómenos que observamos o conocemos, ¿sí? Bien, bueno, terminamos esta sesión y voy a detener la grabación.